apoyarnos, acompañarnos, aprender las unas de las otras. Es bueno, así lo ha dispuesto el Señor, y gracias al Señor por cada una de nosotras, por las que estamos hoy aquí, de diferentes edades, de diferentes realidades, ¿no es cierto? Todas hemos vivido en esta semana, en estos meses, un montón de cosas, un montón de situaciones. Y estamos acá, no porque somos, porque estudiamos tal cosa, porque trabajamos en tal lugar, sino estamos acá, las hermanas acá y las que no han podido venir, pero estamos las que amamos al Señor, ¿no es cierto? Estamos las que somos hermanas. Y uno no elige a las hermanas, ¿no? No elige a la familia, ¿cierto? Sino que estamos acá porque somos hijas de un mismo Padre. Y eso es lo que nos convoca, ¿no? Así que gracias al Señor. El Dios que me ve. Empezamos entonces una serie de tres compartires, se podría decir, que tiene que ver con el Dios que me ve. ¿Es tan claro para nosotras que Dios nos ve? Sí. Amén. Las que nacimos en un contexto cristiano y fuimos a la escuela dominical, desde pequeños nos enseñaban que Dios nos ve. Y me acuerdo de una canción que no sé si la cantaban acá, pero por lo menos decía, cuidadito, cuidadito tus manitos lo que hacen, pues tu Padre Celestial te vigila con afán, cuidadito, cuidadito. Y era con las manos, con los pies, con los ojos. Entonces era esa visión que teníamos nosotros de un Dios que nos está viendo, pero nos está como viendo qué cosa mala estás haciendo. Y eso nos quedó, especialmente a las que venimos de estos contextos, ¿no? En la que cuidadito, y uno a veces igual a los hijos, ¿no? Le decía, o los papás nos decían, cuidado que Dios te ve. Entonces, ese tema de que en este Dios castigador, ¿no es cierto? Dios que nos ve para después, entonces castigarnos por las cosas que hacemos mal. Ciertamente, siempre hacemos cosas mal, ¿no? Pero no es ese el sentido del Dios que me ve. No es ese el sentido de este Dios que me ve para acusarme y para decirme qué es lo que voy a hacer mal, porque Dios sabe que justamente nos vamos a equivocar y que vamos a hacer mal muchas cosas, ¿no? Entonces, Dios ve todo lo que yo hago y eso es bueno, porque quiere decir que Dios está al tanto de todo lo que me pasa. Y ese es el sentir y ese es el énfasis que le queremos dar a estas series de reuniones que vamos a tener en este mismo tema, ¿no? Para que se grabe en nuestro corazón justamente que no somos invisibles a Dios, sino que Dios nos ve. Vamos a leer, hermanas, entonces en Génesis 16. Vamos a leer la historia de Agar, Génesis 16. En las primeras páginas de nuestra Biblia, en las 15 páginas, más o menos está. ¿Sí? Ya encontramos Génesis 16. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, pero ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Entonces Sarai dijo a Abraham: he aquí que el Señor me ha impedido concebir. Únete por favor a mi sierva, quizás yo tenga hijos por medio de ella. Abraham hizo caso de las palabras de Sarai,
Y Sarai, su mujer, tomó a Agar, su sierva egipcia, después de haber vivido 10 años en la tierra de Canaán, y se la dio por mujer a Abram, su marido. Abram se unió a Agar y ella concibió. Pero al ver que había concebido, empezó a mirar con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abram: mi agravio recaiga sobre ti. Yo puse a mi sierva en tu seno, y ella, viéndose encinta, me mira con desprecio. El Señor juzgue entre tú y yo. Abram respondió a Sarai: he aquí tu sierva está en tus manos, haz con ella como te parezca bien. Como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Pero el ángel del Señor la encontró en el desierto junto a un manantial de agua, el manantial que está en el camino de Sur, y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Ella respondió: huyo de la presencia de Sarai, mi señora. El ángel del Señor le dijo: vuelve a tu señora, sométete a su autoridad. Le dijo también el ángel del Señor: multiplicaré tanto tus descendientes que no podrán ser contados a causa de su gran número. Le dijo además el ángel del Señor: he aquí que has concebido y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque el Señor ha escuchado tu aflicción. Él será como un asno montés, un hombre cuya mano estará contra todos, y las manos de todos estarán contra él, y habitará frente a todos sus hermanos. Ella invocó el nombre del Señor, que hablaba con ella, y dijo: tú eres un Dios que me ve. Pues pensó: ¿acaso no he visto aquí al que me ve? Por eso llamó al pozo Berlahairoi. He aquí que está entre Cades y Bered. Agar dio a luz un hijo a Abram, y Abram llamó el nombre de su hijo que le dio Agar, Ismael. Abram tenía 86 años cuando Agar le dio a luz a Ismael. Gracias al Señor por su palabra, y vamos a reflexionar un poquito respecto de la palabra. El Señor sea el que esté hablando en este momento. Él añada a cada una, Él añada esta palabra y la ponga en el corazón de cada una de nosotros, respecto de lo que el Señor quiere para cada una en este momento. Dios nos habla a todas, como cuerpo, como iglesia, pero también nos habla a cada una, ¿no? Porque Él es el que me ve. Y es importante ver, y no vamos a tocar el tema de Sarai y de Abram. Sí es importante decir que aquí el nombre no es todavía Sara, es Sarai. Y también tampoco es Abraham con la H en el medio. Tienen que pasar algunas cosas hasta que ella sea Sara y él sea Abraham, ¿sí? Entonces podríamos decir que todavía es un Abraham y una Sara y Sarai sin haber aún tenido una revelación más profunda del Señor, ¿no es cierto?, cuando sus nombres fueron cambiados. Entonces, había un problema. ¿Cuál era el problema? Sarai no podía tener hijos. ¿Cuál fue la solución? Que dio Sarai. Que dio Sarai. Una decisión drástica y determinada, ¿no es cierto? Diciéndole: bueno, esto lo vamos a solucionar, Dios no me dio hijos, ya no me dio, a esta altura del partido ya no me dio, pero bueno, lo vamos a solucionar. Soy una mujer inteligente, puede tomar sus decisiones, y dado que Dios no responde, pues bueno,
yo tendré que hacer algo, ¿no? Entonces dijo, mira, como que lo mejor que se me ocurre es que entonces tomes a Agar, yo te voy a dar a Agar como sierva en un contexto como mujer, en un contexto en el que obviamente eso no era algo que estaba mal, era algo que se hacía, ¿no es cierto? Porque era muy terrible en ese momento no tener descendencia, ¿sí? Era muy terrible. Entonces, ella dice, bueno, esto es muy terrible, los años pasan, yo ya estoy muy vieja y no va a pasar. Entonces, Abraham le hizo caso, porque ahí dice que ella obedeció la palabra de Sarai, y Sarai toma a Agar y se la dio a Abraham. Agar se embaraza, ¿no es cierto? Y miraba con cierto orgullo, yo me la imagino paseándose con su guatita, ¿no? Estaba muy contenta ella, y Sarai era algo que no le, imagínense una convivencia diaria, ¿no? Donde no se podía ir a ningún otro lado, estaban ahí como en la misma tienda, ella siendo sierva y Sarai siendo la señora, ¿no es cierto? Entonces, de alguna manera, Agar entonces hacía, obviamente, explotaba esa bendición que tenía de tener ella el hijo de Abraham. Entonces, como que se pasearía como con su guatita por ahí y miraba con cierto orgullo a Sarai, y Sarai presionó a Agar hasta que la afligió, la presionó, ¿no es cierto? Entonces Agar dijo, yo me voy, y se fue con su guatita puesta, ¿no? Entonces, si se fue con el hijo de Abraham, lo que era también un problema, ¿no? Porque la idea era que ese hijo entonces fuera de Abraham, y se va al desierto. Acá tenemos a dos mujeres que toman decisiones para solucionar un problema, ¿no? Por un lado el problema de no tener hijos, y por el otro lado cuando Agar vio que las cosas se estaban poniendo un poco complicadas, ella dijo, entonces yo me voy. ¿Sí? Entonces, muchas veces nosotras, cuando las cosas se ponen a veces como complicadas o como cuando estamos incómodas, ¿no? Que tomamos la decisión de irnos, y no estoy hablando de esto de situaciones de irnos por ahí físicamente, ¿no? Pero me voy de las situaciones emocionalmente, me voy de las situaciones espiritualmente, ¿no es cierto? Porque esto ya no me está haciendo bien. Y en un contexto en el que ya sabemos en que el bienestar nuestro es lo primero, ¿no? Desde los medios, desde todos lados nos dicen, si tú no estás bien, tú toma la decisión que te haga sentir bien, ¿no? ¿Cierto? Eso es lo que está en el ambiente. Entonces, ¿y ella qué hace? Huyó al desierto, se va. Toma una decisión porque ya no soportaba más. Ambas mujeres toman una decisión que impacta en sus vidas y también las de su familia. Y esto es algo que siempre lo conversamos, ¿no es cierto? Que es nuestro rol y nuestro papel como mujeres, como mamás, o como esposas, o como hijas, que somos, o como amigas. Nuestras decisiones no solo tienen que ver con nosotras, sino que efectivamente impactan en nuestras familias, ya sea para bien o para mal, pero nuestras decisiones impactan, tienen una consecuencia, no es inocente, ¿no es cierto?, lo que nosotras hacemos. Ya el Señor lo dijo, ¿no?, que la mujer sabe quién es, la que edifica su casa, y la necia entonces con su mano la derriba. Entonces no hay una acción que sea que dé lo mismo, ¿no? Yo tomo mis decisiones, pero eso tiene un impacto en mi familia.
las cosas que decidimos las mujeres por falta de fe, por angustia, por lo que fuera, tienen un impacto en la familia, también en la iglesia, ¿no es cierto? Por ejemplo, la decisión que tomó Eva, la decisión que tomó, que tuvo un impacto, ¿no es cierto?, en toda la humanidad. Ella nunca, obviamente que no pensó nunca que iba a tener ese impacto. La decisión que tomó María, ¿no es cierto?, cuando tuvo a Jesús, cuando lo entregó, cuando lo llevó al templo, que tampoco ella creo que dimensionó, ¿no es cierto?, aunque lo hizo con fe, pero tampoco dimensionó el impacto que iba a tener en la humanidad y cómo iba, una vez que ella ya no esté, tener un impacto en toda la humanidad y ser parte del plan de Dios. No es menor en nuestras vidas, mis hermanas, ¿no? Las decisiones que tomamos, como por pequeñas que sean o por grandes que sean, o las decisiones que tomamos pueden ser como muy pequeñas, ¿no?, en el primer momento, pero no sabemos qué es lo que va a hacer el Señor con esa decisión. Uno puede decir, como por ejemplo, algo tan como me voy a vivir a tal lugar, ¿no? Y uno puede decir, yo me voy a vivir a tal lugar porque es más cómodo, porque es más lindo, porque me gusta más, pero tal vez eso sí tiene una connotación espiritual respecto al servicio que uno tenía que prestar en ese lugar. No sé, pero puede tener mucha connotación. Nunca nos vamos a enterar a lo mejor, pero no es, todas las decisiones tienen un impacto. La decisión que yo tomo y la que tomo todos los días para gestionar mi vida tiene una decisión. Agar huye al desierto, en el desierto no hay nada, ¿no es cierto? En el desierto ella se puso junto al pozo, ¿no? Esa fue también una decisión estratégica para no morir en el desierto, ¿no es cierto? El pozo, que no lo voy a tratar ahora, pero seguramente en la próxima reunión sí va a volver a lo mejor a aparecer el pozo, pero una vez hicimos en un lugar, ya nos fuimos a caminar con unos hermanos y caminamos horas, ¿no? Uno pues subía cerros y bajaba, el terreno era más o menos fácil, y algo que yo nunca había visto era en otro lugar, y de repente uno como que subía y bajaba, y de repente uno se encuentra con un plano, bueno, que no era el desierto, ¿no? Pero uno se encuentra como con un plano, como con un llano, y en ese llano había algo que me impactó y que yo dije, seguramente el Señor se encontraba o en Oriente, en la tierra del Señor, este era el panorama. Había en el medio de la nada, hermanas, de la nada, había una higuera. Entonces yo decía, uy, claro, están los caminantes, ¿no? Van en el camino, y en el camino como para guiarse, porque no había cartel, y el GPS la verdad que tampoco funcionaba, y llegaba un momento que uno decía, ¿para dónde voy? Entonces por ahí había que no sé cómo le llamaban, unas piedras. Cuando uno veía una piedra ahí era porque tenía que tomar ese camino, ¿no? Bueno, llegaba ahí, había una higuera y había a unos metros un pozo de agua. Y hasta el día de hoy había un balde para que sacara uno agua si es que tenía sed. Entonces yo me imagino que en este desierto estaba este pozo de agua, ¿no es cierto?, con la posibilidad entonces de sacar agua justamente y de no morir. Y es importante este pozo porque, como leímos en la escritura, ella después le pone un nombre. Y ella se va donde no hay nadie, se va al desierto, asegurándose entonces de que no la iban a encontrar.
y que ella ahí al lado del pozo iba a tener a su hijo. No hay nada, pero el ángel del Señor la encuentra junto entonces al manantial, junto al agua, y eso es muy simbólico, ¿no es cierto? Ella se fue, pero el Señor la fue a buscar. No la dejó sola, la encontró en el camino. Así cuando el Señor llega, cuando muere Lázaro, ¿cierto? Y encuentra a María y a Marta en el camino y les habla y llora con ella y las alienta. El Señor va a buscarnos. El Señor fue a ver a Lázaro y se encontró entonces con Marta y con María, que salieron igual al encuentro porque Él las mandó a llamar. Junto al manantial, junto al agua que representa la voluntad de vivir, de permanecer. Y el Señor, el ángel del Señor le pregunta dos cosas, que son preguntas muy importantes. ¿De dónde vienes? ¿Y a dónde vas? Obviamente que sabía todo. ¿Por qué pregunta el Señor? Y esto lo hace varias veces. Pero ¿por qué pregunta el Señor cosas que ya sabe? ¿No? ¿Por qué el Señor le pregunta cosas que ya sabe? El Señor ya sabía que había ocurrido, ¿no es cierto? ¿Y por qué se lo pregunta? Esta pregunta manifiesta y quiere decir, y por eso está aquí en las Escrituras, si no, no estaría, que al Señor le interesa lo que nos pasa. Él se acerca y le pregunta, quiere saber. Al Señor le interesa lo que nos pasa a cada una de nosotros. Amén. ¿Y por qué nos está pasando eso? Y le pregunta a ella, para que ella lo diga, aunque el Señor ya lo sabe. Entonces le dice, ¿de dónde vienes? Y Agar le dice, huyo de mi Señor. Entonces ella le responde, el ángel del Señor, que representa obviamente al Señor, le está preguntando dos cosas. Y ella, ¿qué es lo que le pregunta? ¿Qué es lo que le responde? Lo único que sabía, que era, ¿de dónde viene? Y no le responde nunca, ¿a dónde vas? Entonces, esta pregunta es muy profunda, porque toca nuestro pasado, nuestra historia. Nuestras experiencias. El Señor nos está preguntando, le está preguntando a Agar, no de que no, si venimos de Santiago Centro o venimos de la Florida, el Señor nos está preguntando por de dónde vienes, el Señor le está preguntando por nuestros dolores, por las cosas que nos pasaron cuando éramos niñas, cuando somos adultas. Nos pregunta, Él ya lo sabe, pero en esa pregunta está el interés del Señor. Amén. El interés del Señor por sanarnos. Nosotras hemos vivido todas las que estamos acá. Y a veces como uno cree que a la otra nunca le pasan cosas. Pero a todas nos pasan cosas que nos duelen. Hemos vivido muchas cosas, algunas muy graves, muy serias, cuando éramos niñas, ¿no? Uno siempre cuenta y es típica esa escena como de las películas, ¿no? Con el psicoanalista y escuelas de psicología, y aquí las hermanas que son profesionales saben, ¿no? Que por ahí empieza una persona por ahí de edad y comienza a hablar de cosas de cuando tenía, no sé, de cuando recuerda, ¿no? De cuando tenía 3, 4 años, de que mi mamá, es que mi papá, es que mis hermanos, me pasó esto, me pasó lo otro, es que cuando yo vivía, entonces uno empieza a contar como toda la situación. Eso es lo que le está preguntando el Señor. ¿De dónde vienes? Son cosas que algunas pueden ser graves, otras pueden no ser tan graves,
pero sin embargo esas cosas nos han herido y han construido y han formado la mujer que nosotros somos ahora. A veces con una muralla grande, con ladrillos de amargura, de tristeza, de decepciones, de abandono, donde una y otra vez entonces nos han fallado tanto que nos construimos una murallita bien importante para asegurarnos que nadie nos toque, que nadie llegue hasta allí, ni siquiera el Señor. Entonces, Agar, hermanas, era una persona esclava, era mujer, suficiente en esa época, mujer, era esclava, egipcia, ¿sí? Nada le favorecía, nada, encima había sido abandonada y maltratada por su señora, que se supone que era en ese momento era la señora o los amos eran los que tenían que proteger a sus esclavos, ¿no? Ellos trabajaban, pero ¿qué es lo que le daban estos señores? Justamente le daban protección, alimento y justamente que no abusaran de ellas, ¿no es cierto? En un lugar, imagínense, en donde no había leyes, en donde no había normas y donde la mujer estaba sumamente desprotegida, mucho más que ahora. Entonces, sin embargo, Agar, ya tenemos como todo el panorama de quién era, y no había, o sea, cero justicia propia. Ella no podía decir, pero yo nada, o sea, ella no tenía ni voz ni voto. Sin embargo, el ángel del Señor se hace presente y Dios se interesa en ella. Le dice, hermanos, el Señor le está diciendo, tu pasado, tu circunstancia actual no te determina. Tu dolor no te determina. Tú no eres lo que te pasó. No eres lo que te pasa. A ti te dañaron. Tú no eres esa persona que dañaron. A ti te abandonaron. Tú no eres esa persona a la que abandonaron. Dios se interesa en ella. Tu circunstancia actual no te determina. Tu dolor no te persigue. Tu crianza no te dirige. El daño que te hicieron no te mata. Agar tuvo, cuando el ángel le pregunta, Agar tuvo una actitud muy, no se podría decir, muy madura, yo encuentro, porque no le echa la culpa a Sarai, sino que ella dice lo que ella hizo. Yo huí de la presencia huí de Sarai. Ella no le dice, mira, ella me hizo esto, me trató mal. De alguna manera ella asume que se fue. Y la pregunta es, ¿de qué estamos huyendo? ¿De qué nos estamos escondiendo? ¿Qué es lo que te hace, hermana, ir al desierto? ¿Qué argumentos, qué dolores, qué razonamientos te hacen irte del Señor? Te hacen irte de la iglesia, te hacen irte del pueblo. El ángel, si fíjense que no le dice, sí, es verdad, qué injusta fue Sarai, ¿no es cierto? A veces buscamos quién avale nuestra vida, pero el Señor le dice, vuelve, métete a la autoridad, y en ese momento era lo que necesitaba ella. Y después, obviamente, sigue la historia de Agar, pero en ese momento el Señor le dice, vuelve. Y Agar vuelve y el Señor le dice, te bendeciré y multiplicaré
y tendrás un hijo que se llamará Ismael, que quiere decir, el Señor ha escuchado mi aflicción. Amén. Y nosotras también, así como Agar tuvo un Ismael, nosotras también tenemos un Ismael. Y el Señor escucha nuestra aflicción. Amén. El Señor nos ha escuchado. Y Agar le pone ese nombre al Señor, y ¿saben qué? Es la primera mujer que le pone un nombre a Dios. Y no era un rey, no fue un hombre, no fue un poderoso, fue una mujer, una esclava, una egipcia, ni siquiera era judía, ¿no es cierto? Sino que es la primera en la escritura que le pone un nombre a Dios. Hubo alguien antes de Agar, que fue Melquisedec, que le puso un nombre a Dios, él le pone el Altísimo, pero se considera que Melquisedec es figura de Cristo, entonces como también se podría decir que es la primera persona, ¿no? Porque Melquisedec tiene otra como categoría, pero fíjense, ella siendo una esclava y una mujer, y es la primera, le pone un nombre a Dios. Y el nombre era una mujer sin linaje, sin autoridad, sin tierra, sin nada, y le dice, tú eres el Dios que me ve. ¿Acaso no he visto yo al Dios que me ve? Por eso te pongo este nombre. Hermana, Amén. ¿hemos visto al Dios que me ve? Amén. Porque Él me ve y me va a buscar. Amén. ¿Crees que el Señor te ve? Amén. ¿Crees que el Señor ve a tus hijos? Amén. ¿Crees que el Señor ve tu aflicción? Amén, Señor. ¿Por qué entonces tomar la decisión de huir? ¿Por qué entonces tomar la decisión de esconderme? Si yo tengo a un Señor que me ve, que sabe todo lo que me pasa. ¿Por qué irme al desierto? ¿Por qué tomar la decisión? Y acá tanto Agar como Sarai entramos en esto. ¿Por qué tomar la decisión? ¿Por qué tomar el lugar que Dios tiene? Que es Él el que toma la decisión. ¿Por qué apresurarme? ¿Por qué ponerme ansiosa y tomar las decisiones de Dios? Dicen que la ansiedad es un exceso de futuro, ¿no? Es decir, estoy tan preocupada por lo que va a pasar, por lo que va a pasar, por lo que va a pasar, que y uno a veces en los trabajos como que sucede mucho, ¿no? Y en mayo viene tal cosa, y en junio tal cosa, y en julio tal cosa, y hay que entregar tal cosa, y llegamos a diciembre y dice, ay Señor, llegamos a diciembre y no he entregado todo lo que tengo que entregar. No, porque se entrega en diciembre, no se entrega, pero se entrega, entonces uno empieza, cuando tiene como todo el calendario, entonces uno dice, y ya estamos en diciembre. No, si estamos en abril todavía. Entonces, ¿por qué entonces llenarnos de ansiedad si el Señor ve y ve mi aflicción, ve mi dolor, ve lo que me pasa? Entonces, el pozo que está ahí, que es muy importante porque ustedes saben que los pozos tienen que ver con el agua y con la posibilidad, tiene un significado espiritual, pero también un significado que tiene que ver con vivir, ¿no es cierto? El pozo entonces toma un nombre y el nombre que toma es pozo del viviente que me ve. ¿De dónde vienes y para dónde vas? Agar sabía de dónde venía porque conocía su dolor, pero no sabía para dónde iba. El Señor le da, con esta pregunta, el Señor le da un giro a la vida de Agar. Entonces, transforma ese pasado, al preguntarle, da un giro y le da un gran futuro, porque le dice, claro, tú vienes huyendo de Agar, pero yo te voy a bendecir. Te voy a bendecir no solamente con este hijo, sino que no lo vas a poder contar.
Y ustedes saben que tener hijos en ese momento justamente era muy, muy importante, porque los que trabajaban eran los hombres, ¿no es cierto? Y por eso era lo terrible de las viudas y lo terrible de, bueno, también de los extranjeros, pero de las viudas era terrible porque no podían entonces ir y trabajar, sino que tenían que vivir de limón, justamente. Entonces, transforma el pasado de Agar y ese dolor lo transforma en un gran futuro. Nosotros tampoco tenemos el final de la historia. No sé si ustedes han hecho el ejercicio, y las más jóvenes, obviamente que tienen por ahí menos recorrido, pero cuando uno que ya ha vivido un poco, uno mira hacia atrás su vida y dice, ¿por qué me afligí tanto? Si finalmente el Señor me bendijo. Perdí tanto tiempo afligiéndome cuando no podía ver que la bendición estaba, ¿no? Entonces uno dice, hasta aquí me ayudó el Señor, y uno sabe, viendo hacia atrás, ¿no es cierto? Pero claro, uno en el momento en que pasaba, uno como no podía ver qué era lo que venía, obviamente que se afligía, faltaba la fe y se ponía ansiosa, porque no sabíamos qué era lo que iba a pasar. Y no sabemos qué es lo que Dios va a hacer con este dolor, con lo que vivimos en este momento. El Señor nos lleva, hermanos, del dolor a la esperanza. Nos lleva de ser víctimas, como Agar, a ser vencedoras. Amén. Y eso es algo que lo tenemos que tener muy, muy claro. El Señor nos lleva de la mano, porque Él nos va a encontrar y nos lleva de la mano de ese dolor, nos va a llevar entonces a la esperanza. Y de ser víctimas, nos va a llevar entonces a ser vencedoras. El desierto entonces, como en el desierto está este pozo, el desierto entonces florece. Florece para ti, florece para mí, florece para Agar, florece para Sarai. El desierto no me mata. ¿Por qué? Porque estoy al lado del pozo de agua. Y ella le pone un nombre, que como ya dijimos, del viviente que me ve. No solo que me ve, sino que es un Dios que vive. Amén. Mi presente no está determinado por mi pasado, ni tampoco mi futuro. El Señor me ve. Y esto tiene que ver con que el Señor, cuando me ve en esta circunstancia, en este dolor, Él me está viendo a mí, pero me ve como la persona en que me estoy convirtiendo. Me ve como la mujer que voy a llegar a ser. ¿Sí? El Señor está viendo a Agar no como la esclava egipcia que huyó al desierto, sino que el Señor la está viendo como la madre de Israel. ¿Sí? Y hay toda una nación que vino de la mano de Israel. El Señor me busca personalmente. ¿Por qué? Porque el Señor quiere conocerme como soy. Él me conoce, pero somos conocidas por Dios y somos vistas por el Señor. Vamos a leer todas juntas el versículo 13, la segunda parte del versículo 13. Vamos a buscarlo y lo vamos a leer todas. El versículo 13 dice, ella invocó el nombre del Señor que hablaba con ella y dijo, tú eres el Dios que me ve. Lo vamos a leer otra vez. Tú eres el Dios que me ve. Otra vez. Tú eres el Dios que me ve. Digámoselo otra vez, pero digámoselo. Señor, tú eres el Dios que me ve. El Señor me ve.
como la persona en que me estoy convirtiendo. Me ve como la persona en que me convertiré. De todo lo que estoy pasando, de todo lo que estoy sufriendo, de todo lo que estoy pensando, de todo lo que quiero ser, de toda la proyección que voy a tener y que Él me va a dar. Dios te ve. ¿Tú ves al Señor en lo que te pasa? ¿Tú ves al Señor en lo que te pasa? Amén. La historia de Agar sigue, igual que la nuestra. Hermanas, cuando algo no resulta, cuando algo no resultó, como esto que no le está resultando a Agar, cuando hay algo que no resulta, hermana, cuando Dios tiene un plan, entonces Dios tiene el plan A, ¿no? Como se dice, bueno, pero si no resultó el plan A, Dios tiene un plan B, Dios tiene un plan C, Dios tiene un montón de planes. No, hermanas, Dios tiene un plan. Amén. Pero cada vez que pierdo el rumbo, cada vez que se pierde el rumbo, que parecería que eso no resulta, que viene una enfermedad que no estaba contemplada, que pasa algo que no estaba en los planes, es el Señor, vuelvo a Él y el Señor entonces encuentra una manera de trazar un camino justamente para llegar, para retomar el plan A. No, la vida, nuestra vida, la vida del creyente no es cuando uno dice, cuando uno ve un trabajo, ve un estudio, dice, bueno, si no me resulta esta carrera, voy a estudiar otra, ¿cierto? Si no me resulta este trabajo, habrá otro, si no me resulta, pero la vida cristiana no es así, uno no puede enfrentar la vida con cartitas bajo la manga, así no es, uno como que quisiera que fuera así, ¿no? Pero así no es, el Señor tiene un plan y cuando eso no resulta, el Señor entonces encuentra la manera de redireccionarlo para que se cumpla ese plan A. Dios no se equivocó con Sarai y tampoco se equivocó con Agar. Dios quiere encontrarme y decirme que tiene un futuro para mí, que tiene una nueva vida, que tiene un proyecto para mí, que no se acabó con la indiferencia o con la aflicción que tenía Agar. Dios tiene un plan para mí, Dios tiene una vida, hay esperanza. Lo que viví, lo que sufrí, no me hace menos ni me esconde. Lo que viví entonces es parte de lo que el Señor tiene para cumplir el propósito de Él en mí, en mi vida. Y lo que yo pasé, lo que viví, no fue un error. Uno a veces puede decir, pero Señor, te distrajiste. ¿Dónde estabas que pasó esto que no estaba en tus planes? O en mis planes, ¿no? Estaba en los planes de Él. ¿Qué pasó? Pero sin embargo, el Señor, que sabe de dónde vienes y sabe a dónde vas. El Señor entonces, y con esto ya terminamos, el Señor une tu pasado, tu presente y tu futuro. No te dejas sola en el desierto, te sacó del pozo. El Señor te envía donde tienes que ir, te indica todo lo que tienes que hacer y te da un futuro. Creemos entonces, hermanas, que lo que nos ha pasado, que lo que vivimos no es algo que nos va a determinar y que nos va a decir, ¿y ahora qué va a pasar? ¿No? Como dice en los cantares, tenemos una pequeña hermana o nuestra hermana pequeña que no tiene pechos, ¿no es cierto? ¿Qué va a pasar?
¿qué va a pasar con esa hermana? ¿Habrá sido un error? No es un error. Uno tiene aflicción, ¿no es cierto? O por los hijos, o por los nietos, o por nosotras mismas, ¿no es cierto? Hay cierta edad que a lo mejor uno después ya va pensando en los otros, en el futuro de los hijos, de las hijas o de los nietos, o en el nuestro. Nuestro pasado, todo lo que vivimos, no dice lo que somos, porque nosotros somos hijas de Dios. Amén. Y el Señor entonces Él nos pregunta, ¿de dónde vienes? Pero también nos dice, ¿y a dónde vas? Porque yo entonces tengo algo para ti, hay una esperanza para ti. Todo no se termina de dónde vienes, en lo que te pasó, ¿sí? Sino que hay una proyección en eso. El Señor es el Dios que me ve. Y cuando Él me pregunta, siendo Dios, uno dice, ¿y qué tan interesado estará Dios en alguien como yo? El Señor se interesó en una esclava, Amén. en una mujer abandonada, y Él se ocupó de eso, y fue y le preguntó, y mandó un ángel, que era obviamente, y por eso en las escrituras está en mayúscula, que tiene que ver con el Señor mismo. Y el Señor quiso, hermana, en las escrituras seguramente hay un montón de cosas que pasaron que no están en las escrituras, pero lo que está en las escrituras es porque el Señor quiere que esté. Amén. Amén. Y el Señor quiso que la historia de Agar, aunque en cierta forma uno podría decir era hasta vergonzoso respecto de Abraham y de Sara, pero sin embargo el Señor quiso que estuviera la historia de Agar, porque Él nos quiere decir, yo soy el Dios que te ve. Yo soy el Señor que te busca, Sí, Señor. que te busca donde estés. ¿Dónde estás? ¿En el desierto? Allá voy yo. Y quiero y te pregunto, ¿de dónde vienes? ¿Qué es lo que te pasó? ¿Por qué estás llorando? ¿Por qué estás sufriendo? ¿Qué te pasa? Y también te dice, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? Porque yo, esa que tú estás sufriendo, yo te voy a bendecir. Te voy a bendecir de tal manera que no vas a poder contar tu descendencia. No es solamente este hijo, te voy a dar mucho más. Vamos a orar y después vamos a dedicar este tiempo que tenemos para compartir entre nosotras, para juntarnos en grupo, para orar juntas, para seguir conversando la palabra, para que haya una instancia en que estemos juntas, en grupitos como más chiquitos, porque así juntas como que a veces uno se va con ganas de compartir esto que nos dio el Señor, y las hermanas nos van a ayudar. Pero yo les pido entonces ahora que oremos por la palabra, por esto que recibimos. Señor, te damos gracias porque tú nos ves. Sí, Señor. A donde estemos, donde hayamos huido, donde estemos escondidas, donde estemos dañadas. Ahí tú vas, Señor, y te damos tantas gracias porque tú nos ves, porque tú no eres ajeno a las cosas que nos pasan, porque tú tienes interés en lo que vivimos cada una de nosotras, porque a ti no se te escapa ningún detalle, a ti no se te escapa ninguna lágrima, no hay dolor, no hay circunstancia que por más que nosotros creamos o pensemos que las cosas que nos pasan son tan injustas, son tan extrañas, y puede haber mucho de ellas que sean cosas que no tendrían que haber ocurrido, pero ocurrieron, porque estamos todos llenos de imperfecciones
siendo mamás, papás, hijas, hermanas, esposas, amigas. Te damos gracias porque tú, aún con todas nuestras imperfecciones, tú nos ves. Aún con todo lo que nosotras somos, aún con todo lo que vivimos, tú transformas ese dolor en baile, tú transformas ese dolor en esperanza. Y nos renuevas y tienes un camino para nosotras. Amén. Aquí no se ha acabado todo lo que nosotros hemos vivido y pasado no tiene el final ahí.